Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Vamos a continuar con la sesión. Entonces, ya hemos revisado lo que viene a ser eh, las definiciones de volumen circulante efectivo. Hemos también revisado la relación que tiene el volumen circulante efectivo con el volumen sistólico, con los componentes que se encargan de regular el volumen sistólico, la precarga, la contractilidad, lo que viene a ser también en la poscarga. Hemos revisado otras características importantes en el volumen circulante efectivo, como lo viene a ser la frecuencia cardíaca, donde estudiamos, recordamos al cronotropismo y al automatismo. Hemos revisado también de manera general lo que viene a ser retorno venoso y algunas características que influyen sobre el retorno venoso. Y dentro de lo que viene a ser el tema de la poscarga, estuvimos también mencionando algunos factores, ¿no?, fisiológicos que involucran a la poscarga, como lo viene a ser la resistencia total periférica y otras situaciones patológicas que en caso de elevarse pueden aumentar también la poscarga, ¿no? Como lo habíamos mencionado, una disminución de la capacitancia, un compromiso a nivel de la salida de sangre de ventrículo, ¿no? Por la hipertrofia septal que habíamos comentado en la cardiomiopatia hipertrófica, y también, pues, en las condiciones de estenosis aórtica, ¿no?, que habíamos discutido previamente. Entonces, esto de aquí puede terminar comprometiendo, pues, lo que viene a ser el volumen sistólico, ¿no?, a partir de una elevación de la poscarga. Bueno, ahora vamos a conocer la relación entre el volumen sistólico y la presión arterial. Eso es importante tener en consideración porque este volumen sistólico, esta salida de sangre del ventrículo hacia la circulación arterial sistémica, va a ser la responsable en generar, pues, las diferencias de presión que tenemos a nivel arterial. Recuerden ustedes que tenemos dos tipos de presión, una presión arterial sistólica y una presión arterial diastólica, ¿no? Entonces, la presión arterial sistólica se va a correlacionar, ¿no?, con el volumen sistólico. Recordemos nosotros que presión viene a ser fuerza sobre área de superficie, o sea, la fuerza que ejerce la sangre sobre la superficie de la pared arterial. Entonces, es de esperarse que durante la sístole, que es el momento en el cual está pasando este volumen sistólico por lo que viene a ser el árbol arterial, presentemos o evidenciemos el mayor punto de presión arterial. Es por ese motivo que la presión arterial sistólica es la superior, ¿no? La presión arterial de mayor magnitud, ¿no? A diferencia de la presión arterial diastólica, que es la de menor magnitud, ¿no?, en una toma de presión. Entonces, aquí tiene usted el corazón, ve cómo se contrae, ¿no? Y de esta cámara, que es la cámara ventricular izquierda, sale un volumen de sangre, que es el volumen sistólico. Ya habíamos comentado que estaba entre los 50 a los 100 mil litros. Y aquí hay una imagen que traigo a ustedes donde pueden ver esta esfera, ¿no? Este volumen que está movilizándose, ¿no? Sale del ventrículo izquierdo y se moviliza, pues, hacia lo que viene a ser el árbol arterial sistémico. Eso también es importante porque nos va a ayudar a comprender, a recordar que los grandes vasos son vasos elásticos. Y nótese esta capacidad que tienen, pues, de distenderse, ¿no?, los vasos, los grandes vasos. Esta capacidad de distenderse es lo que se conoce como la capacitancia. En algunas condiciones, sea la senescencia, ¿no?, el envejecimiento, se da un proceso, ¿no?, de esclerosis, ¿no?, que está asociado al envejecimiento, en el cual se pierde, pues, la elasticidad de estos grandes vasos, ¿no? Hay otra patología como lo viene a ser la sífilis terciaria, en el cual se da un proceso de aortitis y esclerosis de lo que viene a ser la aorta, ¿no? Y se pierde esta capacidad, ¿no?, de distensión vascular, ¿no? Y esto, pues, termina aumentando, como lo comentamos previamente, la poscarga, cuando se pierde esta capacitancia, ¿no? Pero bueno, aquí puede ver usted cómo este flujo de sangre, este volumen sistólico se moviliza hacia el árbol arterial, ¿no? Y es de esperarse que durante la sístole, durante el pasaje de este volumen sistólico, como hay un mayor volumen de sangre, pues obviamente haya una mayor fuerza que se ejerza sobre las paredes arteriales, llevando, pues, a una elevación de la presión arterial durante la sístole, ¿no? Está lo que hemos comentado. Bueno, y cuando usted se toma el pulso, cuando usted se toma el pulso, esa, esa fuerza, ¿no?, que usted siente cuando pone los deditos, en este caso, sobre el canal, ¿no?, del pulso radial, ¿no?, para poder palpar la arteria radial, ese, ese pulso que usted siente, ¿no?, esa sensación de que te botan lo que viene a ser en la arteria,
viene a ser pues el pasaje de este volumen sistólico, ¿no? Durante la sístole, ¿no? Para que lo tengan en consideración. Bueno, y aquí tenemos pues lo que habíamos estado comentando, ¿no? Que la presión arterial sistémica presenta dos momentos importantes de presión arterial. Un momento que es la presión arterial sistólica, que es el momento de mayor presión arterial. El punto de mayor presión arterial viene a ser la presión arterial sistólica, ¿no? La que se ubica a nivel de la sístole, ¿no? Y tenemos otro momento de presión arterial, que es la presión arterial diastólica, que es el momento de menor presión en el árbol arterial. Aquí tienen ustedes un gráfico en el cual podemos ver nosotros en el eje de las abscisas al tiempo y en el eje de las ordenadas a la presión, ¿no? A la presión y en el eje de las abscisas al tiempo. Nótese cómo el tiempo se ha dividido, ¿no? Se ha dividido en periodos. Un periodo importante que es el ciclo cardíaco, ¿no? El ciclo cardíaco es un periodo de tiempo, ¿no? Y este ciclo cardíaco, que es un periodo de tiempo, se divide a su vez en otros dos subperiodos. Un periodo que es la sístole y un periodo que es la diástole, ¿no? Entonces, durante este periodo de sístole, vamos a evidenciar nosotros que hay una elevación de la presión arterial por lo que habíamos comentado, el pasaje de este volumen, que es el volumen sistólico. Y nótese que en la sístole tenemos el punto de mayor presión. Ahí donde estoy dejando el puntero, el punto de mayor presión. Este punto de mayor presión va a ser la presión arterial sistólica, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo, termina la sístole y llegamos a la diástole. Pero nótese que la presión arterial diastólica va a ser el punto de menor presión durante la diástole, ¿no? Ahí es donde estoy dejándoles el puntero. Entonces, la presión arterial diastólica viene a ser el punto de menor presión arterial durante la diástole. No se olviden de ese tema. Ya, entonces, hemos nosotros ya explicado este grafiquito, ¿no? Que es un gráfico de curva de presión, ¿no? A nivel arterial. Y tenemos, pues, una forma de cómo usted puede estimar, ¿no? El promedio de presión que hay durante el ciclo cardíaco, ¿no? Entonces, nótese usted, ¿no? Que aquí tenemos una curva de presión, ¿no? Tenemos a la presión arterial sistólica, que es, si hablamos en términos matemáticos, estadísticos, para esta curva, la presión arterial sistólica sería el máximo, ¿no? El valor máximo. La presión arterial diastólica sería el valor mínimo. Entonces, de este punto máximo a este punto mínimo, hay todo un recorrido de presión. Entonces, lo que, digamos, nos quisiéramos preguntar ahora es lo siguiente. Bueno, profesor, yo quiero saber aproximadamente en el ciclo cardíaco, durante este tiempo de ciclo cardíaco, ¿cuál es el promedio de presión arterial que normalmente maneja, el promedio de presión arterial que normalmente se maneja? Lo que me gustaría a mí conocer. Es por ese motivo que se genera lo que viene a ser la presión arterial media. La presión arterial media. La presión arterial media viene a ser el valor de presión arterial promedio, ¿no? Que se maneja durante un ciclo cardíaco, ¿no? Tomando en consideración, pues, todos estos trazados, ¿no? Para poder tener un estimado, digamos, más preciso de la presión arterial media, lo que se hace es, a través de una fórmula, se calcula el área debajo de la curva, se calcula el área debajo de la curva de presión arterial, ¿no? Se calcula el área debajo de la curva de presión arterial durante el ciclo cardíaco y se divide entre el tiempo del ciclo cardíaco y eso me daría la presión arterial media de una forma más específica, ¿no? Más precisa. Pero como no tenemos este tipo de instrumentos y utensilios, ¿no? Que me puedan generar estas curvas, únicamente pues con mi tensiómetro yo puedo sacar así Mission Impossible, ¿no? Mi presión arterial sistólica, ¿no? Mi máximo, mi presión arterial diastólica, mi mínimo. Lo que voy a generar yo es utilizar una formulita, pues, ¿no? Una formulita más económica, ¿no? Para poder calcular la presión arterial media, ¿no? Y bueno, ¿cuál va a ser esta formulita? Aquí está. Esta fórmula usted la va a visualizar.
durante sus prácticas, se la van a preguntar, es importante que la conozca. La presión arterial media va a ser igual a 2 veces la presión arterial diastólica más la presión arterial sistólica entre 3. Profesor, ¿por qué motivo le dan más valor a la presión arterial diastólica? Por lo siguiente, nótese, nótese que la diástole presenta un mayor tiempo de duración. Nótese que la diástole presenta un mayor tiempo de duración en comparación a la sístole. La diástole tiene un mayor tiempo de duración en comparación a la sístole. No se olvide de eso. Y es por ese motivo que cuando buscan generar esta fórmula de presión arterial media, se multiplica pues por 2 a la presión arterial diastólica, asumiendo que para el cálculo de la presión arterial aproximadamente 1/3 es de la presión arterial sistólica y 2/3 de la presión arterial diastólica. No se olviden de eso. Esta es la fórmula para poder estimar la presión arterial media. Entonces aquí tiene usted la definición de presión arterial media, ¿no? Es el promedio ponderado, ¿no? Porque estamos nosotros mencionando, ¿no? Que 2/3 de la presión arterial diastólica y 1/3 de la presión arterial sistólica me permiten a mí estimar la presión arterial media. Este promedio ponderado de presión arterial durante el ciclo cardíaco. Si visualizamos el ciclo cardíaco, por eso también nos vamos a dar cuenta que la diástole tiene un mayor tiempo en comparación a la sístole. Eso lo vamos a ver ya con más detalle a continuación. De aquí lo único que requiero que usted recuerde es que por tener un mayor tiempo la diástole en comparación a la sístole durante el ciclo cardíaco, es que se le da un mayor porcentaje a la presión arterial diastólica. Entonces, eso es con relación a presión arterial media, ¿no? Presión arterial media. Pasamos ahora a otro tipo de presión, ¿no? Ya hemos visto, miren qué interesante, hemos visto máximo, hemos visto mínimo, hemos visto la media, una media tensión central, y ahora vamos a revisar la presión arterial de pulso. La presión arterial de pulso viene a ser la diferencial, ¿no? La diferencial que puede encontrarse, la diferencial que se encuentra entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, ¿no? Profesor, ¿va a haber alguna situación en la que podamos encontrar una presión arterial de pulso muy elevada, o sea, una diferencia muy brusca entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica? La respuesta es claro que sí. Y esto viene a darse pues durante lo que viene a ser la insuficiencia aórtica, ¿no? Vamos a ver que durante la insuficiencia aórtica hay una presión arterial de pulso muy elevada, ¿no? Muy elevada, ¿no? Y a medida que va progresando, pues se pronuncia aún más esta presión arterial de pulso. Bueno, entonces, si nosotros le restamos la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica, obtenemos la presión arterial de pulso. Ahora, la presión arterial sistólica, estadísticamente hablando, ¿qué es? Es el máximo. La presión arterial diastólica, estadísticamente hablando, ¿qué es? Es el mínimo. El máximo menos el mínimo es igual al rango. Entonces la presión arterial de pulso viene a ser el rango de presión arterial, el recorrido, ¿no? El rango de presión arterial, ¿no? Ese recorrido de presión arterial, ¿no? Desde el valor mínimo hasta el valor máximo. Entonces aquí tienen presión de pulso. Definición es el rango de presión arterial sistólica menos la diastólica. Aquí tiene usted la fórmula, ¿no? Pulse pressure, ¿no? Presión arterial de pulso es igual a presión sistólica menos presión diastólica. Profesor, aparte de esta forma de cálculo de la presión arterial media, ¿hay otra forma de poder calcular la presión arterial media? Sí la hay, ¿no? Es la presión arterial diastólica más 1/3 de la presión de pulso, ¿no? Más 1/3 de la presión de pulso también me permite a mí estimar lo que viene a ser la presión arterial media. Bueno, esto es con relación a volumen sistólico y presión arterial, ¿no? Pues también he explicado
las diferentes presiones arteriales, ¿no? Los diferentes tipos de presiones arteriales que ustedes deben de conocer, ¿no? Y sus respectivas fórmulas. Bueno, vamos a conocer cómo es que se mide esta presión arterial, ¿no? En la parte clínica, ¿no? ¿Cómo es que se mide esta presión arterial? Para eso necesitamos esta herramienta que es un tensiómetro. Es el instrumento con el cual usted obtiene la variable que es presión arterial, ¿no? Diastólica, sistólica, de pulso, ¿no? Y media, ¿no? Con el tensiómetro. La unidad de medida del tensiómetro está en milímetros de mercurio. ¿Y cómo es que usted realiza esto? Pues la forma, digamos, de cribado o de evaluación de rutina de la presión arterial se da a través de colocar el manguito a nivel del brazo y el estetoscopio y la campana del estetoscopio a nivel de la fosa cubital. Ya recuerda usted por anatomía los límites de la fosa cubital, ¿no? Claro, claro que sí, como dice Carboncito, ¿no? Sí los conoce. Y ahí está pasando pues la arteria braquial. Ahí va a dejar usted la campanita del estetoscopio, ¿no? ¿Y qué es lo que va a usted realizar? Va a comenzar a insuflar, ¿no? Lo que viene a ser el manguito, ¿no? Del tensiómetro. Lo comienza a insuflar hasta que la presión de inflación, que es la presión del manguito del tensiómetro, genere un colapso de la arteria braquial. Profesor, ¿cuándo voy a saber que la arteria braquial ya colapsó? Cuando al momento de estar insuflando, pues aquí vas a estar tú con el estetoscopio, ¿no? Puesto ahí a nivel de las orejitas, ¿no? Cuando usted ya no escuche ruido, ¿no? Cuando usted no escuche ruido, tenga obviamente la campanita sobre la arteria braquial, es ahí cuando usted ya puede ya concluir que la arteria braquial ha sido colapsada por la presión de dicho manguito. ¿Y qué es lo que vamos a realizar? Una vez que ya una vez que ya insuflamos y elevamos lo suficiente la presión, vamos a comenzar a desinsuflar el manguito de tensión. Vamos a desinsuflar. ¿No? Aquí hay una perillita, donde ese punterito, hay una perillita que usted va a movilizar y va a comenzar a bajar la presión de insuflación. Y esta imagen de la presión va a comenzar a disminuir, ¿no? Cuando comience a disminuir la presión, va a iniciar, va a haber un momento en el que va usted a comenzar a escuchar un ruido, ¿no? Esos ruidos se conocen como los ruidos de Korokov. Entonces, cuando usted comienza a escuchar los ruidos de Korokov, esa presión en la cual usted evidencia el inicio de los ruidos de Korokov viene a ser la presión arterial sistólica. Y esta presión arterial sistólica usted la va a cuantificar, ¿no? ¿Por qué? Porque está escuchando pues los ruidos de Korokov. ¿Los ruidos de Korokov qué son? Los ruidos de Korokov son los ruidos que se generan gracias al pasaje de un flujo turbulento de la arteria braquial que todavía está parcialmente colapsada, ¿no? Entonces, el primer ruido de Korokov viene a ser el punto de corte para determinar la presión arterial sistólica, la mayor presión que tiene, ¿no? En dicho vaso sanguíneo. Continuamos desinsuflando hasta que escuchemos el último ruido de Korokov. Entonces sigue bajando hasta el último ruido de Korokov. Digamos que fue de 82. Entonces, esto quiere decir que el último ruido de Korokov me dice lo siguiente, que fue el último momento en el cual hubo un flujo turbulento, porque ya por debajo de 82 ya el flujo se tornó laminar. Cuando el flujo se torna laminar, eso significa que la arteria ya no está colapsada, ¿no? Está completamente libre, no está pasando un flujo laminar y por eso desaparecen los ruidos de Korokov. Entonces, profesor, ¿por qué aparece un ruido de Korokov? Por flujo turbulento. ¿Y por qué desaparece el ruido de Korokov y en diástole? Pues porque el flujo ya se tornó laminar porque la arteria braquial en este caso ya no está colapsada. ¿Ya? Importante recordar este dato. Bueno, aquí tiene usted el manguito del tensiómetro. Aquí está lo que viene a ser Aquí está lo que viene a ser la fosita cubital. Dejamos aquí la campanita del esteto
escuchamos, ¿no? Lo que viene a ser los ruidos, comenzamos a insuflar, insuflamos, 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 hasta que comenzamos a insuflar, ¿no? Vamos de cero, seguimos subiendo, 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 hasta que desaparecen los ruidos de Korokov. Y una vez que desaparecen los ruidos de Korokov, comenzamos a disminuir la presión. Llegamos a 120 y en 120 comienza a escucharse los ruidos de Korokov, ¿no? Tuc, 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 ¿no? En este momento registramos la presión arterial sistólica. Seguimos desinsuflando. Tuc, 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 tuc. Y ya en 80 desaparecen los ruidos de Korokov. Terminó el flujo turbulento. Esto quiere decir que aquí vendría a ser la presión arterial diastólica, ¿no? Entonces, aquí tienen ustedes una imagen en la cual aumentó lo que viene a ser la presión de colapso por encima de 120, ¿no? Está completamente colapsada, vean mi arteria braquial, no pasa flujo, ¿no? Y comienzo yo, una vez que ya no hay ruidos de Korokov, comienzo a desinsuflar. Comienzo a desinsuflar y comienza a haber comienza a aperturarse, ¿no? Pero todavía está parcialmente colapsada y se escucha el primer ruido de Korokov por el por el flujo turbulento, ¿no? Entonces ahí registramos la presión arterial sistólica. Seguimos desinsuflando hasta que se escuche el último ruido de Korokov, ¿no? Tuc, tuc. Ahí va a ser la presión arterial diastólica. Y después de eso ya no hay más ruido. ¿Por qué motivo? No es que ya no está pasando sangre, pues no, sino que ya el flujo se tornó laminar, ya no genera ruidos, ¿no? El flujo turbulento genera ruidos, el flujo laminar pues ya no los genera, ¿no? Es importante para que tengan ustedes eso en consideración. De esta forma es como usted cuantifica la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica en los pacientes, ¿no? Esto probablemente el próximo ciclo de 2023-2 es interesante realizar un estudio, ¿no? Para que ustedes puedan aprender a cuantificar la presión arterial en sus respectivos compañeros, ¿no? Y tomar otras medidas interesantes, ¿no? Para un trabajo. Ok, entonces ya hemos explicado el primer ruido de Korokov, ya hemos explicado también qué significa el último ruido de Korokov. Entonces, importante, eso es lo que nos permite a nosotros estimar, ¿no? Determinar las presiones arteriales sistólica y diastólica, y a partir de estos valores, pues calcular la presión arterial de pulso y calcular también lo que viene a ser la, ¿cómo te llamas? La presión arterial. Muy bien. Vamos a continuar ahora con lo que viene a ser la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm, en este caso aplicada a la hemodinámica. ¿Por qué motivo? Porque la ley de Ohm, si ustedes tienen amigos o familiares que son ingenieros eléctricos, ¿no? Les van a comentar, oye, yo también uso esta ley, ¿no? Y la utilizamos bastante para el tema de los circuitos, ¿no? En el tema de la hemodinámica, ¿no? La dinámica de fluidos, también se utiliza, ¿no? La ley de Ohm, ¿no? Entonces, la ley de Ohm va a descansar sobre esta máxima, ¿no? Que para la magnitud de un efecto, ¿no? Para la magnitud de un efecto están involucrados dos componentes, ¿no? Una causa y la oposición a la causa, ¿no? Siempre cuando uno desea obtener un efecto va a haber cierta oposición. Entonces, cuanto mayor causal tengas, mayor magnitud del efecto va a haber, ¿no? Mayor efecto habrá. Y cuanto mayor oposición tengas, menor efecto habrá. Profesor, ¿por qué motivo me está diciendo esto acá? Pues no, esto no es filosofía, pues, ¿no? Como estaba tratando de hacerlo su compañero Rosell cuando se puso a hablar de este epíteto de Luján Carrión, ¿no? Esto no es filosofía, pero esto nos permite a nosotros tener una idea general de esta fórmula, que es la ley de Ohm. La ley de Ohm establece lo siguiente, ¿no? Que el flujo que viene a ser el volumen en un tiempo determinado, un paso de volumen en un tiempo determinado, que el flujo va a ser igual a la diferencial de presiones, ¿no? A la diferencial de presiones, la presión de entrada versus la presión de salida, entre la resistencia, ¿no? A la diferencial de presiones entre la resistencia. Entonces, lo que uno espera, el efecto esperado,
viene a ser un flujo, ¿no? El flujo, ¿no? La cantidad de volumen que se va a estar movilizando en un tiempo determinado. El causal de dicho efecto va a ser la diferencia de presión, ¿no? Esta diferencia de presiones ya vamos a ver nosotros que se espera que la presión de ingreso sea superior a la presión de egreso para que se pueda dar dicho flujo. Y la oposición, obviamente, viene a ser la resistencia, que es una fuerza que se va a oponer al movimiento de la sangre en este caso, ¿no? Es una fuerza que se va a oponer al flujo. Vamos a toda esa fuerza. Aquí tienen ustedes ya resumidito lo que viene a ser un tubito. No estamos aquí hablando primero de un ejemplo físico general. Un tubito donde tenemos una presión de entrada y tenemos también una presión de salida. Y pasando a través de este tubito el flujo, ¿no? O sea, una cantidad, un volumen en un tiempo determinado, ¿no? Un volumen en un tiempo determinado. Tenemos entonces nuestra presión de entrada y tenemos también aquí nuestra presión de salida. Entonces, ¿qué me está diciendo? Esta gradiente de presión que es delta P, esta diferencia de presión que es delta P, la podemos también trabajar no solo como delta P, sino también como P1 menos P2, ¿no? P1 menos P2. Entonces, lo que yo espero para que se pueda dar un flujo es que esta gradiente de presión de P1 sea superior a la gradiente de presión, disculpen, esta presión de P1 sea superior a la presión de P2, para que se pueda dar una gradiente de diferencia de presiones y se pueda pues movilizar lo que viene a ser este volumen de sangre hacia el otro extremo, ¿no? Entonces, lo que recuerden ustedes, ¿no? Mm, lo que viene a ser magnitudes físicas, todo siempre va de mayor presión a menor presión, ¿no? Entonces, para que pueda darse este flujo, yo necesito una buena gradiente de presión, ¿no? Entre P1 y P2, ¿ya? Para que se dé este flujo de sangre. Y no se olviden ustedes que tenemos nosotros una fuerza que se va a oponer a este flujo de sangre. Esta fuerza que se va a oponer al flujo de sangre viene a ser conocido como la resistencia, ¿no? Nuestra resistencia, que es esta fuerza que se opone al flujo de sangre, ¿no? Esta fuerza que se opone al flujo de sangre. Y aquí ya les va a sonar a ustedes bastante conocido si hablamos de resistencia. ¿Por qué motivo? Porque dentro de esta resistencia, pues está involucrado lo que viene a ser la resistencia total periférica, ¿no? Estaría también involucrado otros mecanismos que generen también resistencia, ¿no? Como lo viene a ser la viscosidad. Ya hemos visto previamente nosotros, ¿no? Esta resistencia periférica pues depende de la viscosidad y depende, recuerdan ustedes, del radio, ¿no? Depende también del radio de principalmente las arteriolas, ¿no? Tenemos también otras características, ¿no? Importantes que van a determinar entonces nuestra resistencia a nivel de este tipo de flujo de sangre, ¿no? Y esta fórmula de resistencia también ya lo han visto ustedes en fisiología cuando tocaron la famosa ecuación de Puisel. Puisel, creo que se pronuncia esta bien, no sé si estoy bien. La ecuación de Puisel para el cálculo de la resistencia. Entonces, profesor, ¿dónde es que vamos a aplicar esto? Hoy esto aquí lo vamos a aplicar muchísimo. Lo podemos aplicar de forma general, ¿no? En el cual Q sea el gasto cardíaco, ¿no? Y este gasto cardíaco pueda tener como punto de salida la presión arterial media, ¿no? Y la presión venosa central, ¿no? O la presión de la aurícula derecha, ¿no? Entonces, la presión arterial media tiene una mayor gradiente, que es lo que viene a ser la presión de la aurícula derecha, la presión venosa central, y la sangre pues se va a estar movilizando desde el corazón izquierdo hasta el corazón derecho, ¿no? Y aquí como R estarían todos los mecanismos resistores, todos los resistores que se estarían oponiendo a este movimiento de sangre. Pero ¿qué otra cosa más podría usted aplicarlo? Es importante que también lo recuerde usted. Podríamos aplicar a
a este, ya no como gasto cardíaco, ¿no? Sino trabajémoslo ahora como retorno venoso, donde la presión, la P1 va a ser la presión de llenado sistémico media, ¿no? Que es la presión con la que, es la presión que va a tener la sangre después de pasar por los capilares, y P2 va a ser la presión del atrio o la presión atrial derecha, ¿no? Hay una presión que va a generar esta diferencial de gradiente que va a favorecer el retorno venoso hacia la aurícula derecha, ¿no? Hacia la aurícula derecha, ¿no? Y también los mecanismos resistores, ¿no? De las paredes de las venas, ¿no? Entonces, esto es importante porque lo utilizamos de manera intercambiada para estos dos ejemplos que les acabo de brindar. Muy bien, hablemos ahora del tema de retorno venoso. Entonces, en el retorno venoso es que podemos también, como les había comentado previamente, aplicar esta misma fórmula, donde el flujo va a ser el retorno venoso, ¿no? Porque el retorno venoso viene a ser la cantidad de volumen de sangre que llega desde los órganos periféricos hacia el corazón, ¿no? En un tiempo determinado. Es un flujo. Y tendremos nosotros nuestra presión, ¿no? Un ratito aquí va a salir, nuestra presión sistémica media de llenado, como P1, y la presión de la aurícula derecha, como P2. Y esto va a desencadenar una gradiente de presión en la cual esta presión sistémica de llenado medio es superior a la presión de la aurícula derecha. Por lo tanto, se va a dar una gradiente que favorece el retorno venoso, ¿no? Está lo que habíamos comentado. Y la resistencia a retorno venoso, ¿no? Por el componente de las paredes venulares, ¿no? De las vénulas, de las venas. Ahí está, entonces tenemos nuestro retorno venoso que es en una unidad media en mililitros minuto porque es un flujo. Entonces, nuestra primera presión estaría aquí, ¿no? Justo en el componente inicial del componente venular, ¿no? La presión sistémica de llenado medio. Nuestra segunda presión estaría ubicada aquí a nivel de la aurícula derecha, ¿no? La presión atrial derecha. Aquí estaría todo el componente resistor, ¿no? Que va desde P1 hasta P2. Y nuestro flujo sería el retorno venoso, ¿no? Habíamos comentado nosotros previamente que el retorno venoso iba a verse afectado principalmente en los casos de shock hipovolémico. Es importante tener en consideración esta situación. ¿Ya? Y aquí tienen ustedes lo siguiente, nos dice el profesor, el retorno venoso va a ser igual al volumen sistólico, ¿no? Que está entre 50 a 100, entre 70 a 100. Van a ver ustedes así en la literatura, 50 a 100 o 70 a 100, dependiendo de la literatura que usted lea. ¿Ya? Y este retorno venoso, como lo hemos comentado previamente, va a ser el responsable de mediar, pues, la distensibilidad, la distensión, ¿no? De ejercer una distensión de las paredes ventriculares para poder desencadenar la tensión pasiva, ¿no? Que viene a ser, pues, la precarga, ¿no? Entonces, este retorno venoso está íntimamente relacionado con la precarga. Muy bien. Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí. Un ratito, tengo que traer una cosita. No se olviden, por favor, el retorno venoso íntimamente relacionado con el tema de la precarga. Es por ese motivo que cuando nosotros tenemos situaciones en las cuales haya un exceso, ¿no? Una sobrecarga de sangre a nivel de la cámara ventricular, podemos nosotros experimentar un proceso adaptativo a este exceso de sangre en la cámara ventricular, que viene a ser la hipertrofia ventricular excéntrica, ¿no? Que luego lleva a una insuficiencia cardíaca, predominio sistólico. Mira, hasta aquí nos vamos a quedar un ratito, disculpen.